En la mesa hay comunión y hay presencia. En la mesa, todas aquellas imperfecciones, todos aquellos señalamientos de tu pasado, todas aquellas heridas profundas que quizás llegaron a tu vida, no son visibles. En la mesa no se veía que él era un lisiado. Yo no sé si me están entendiendo esta noche, pero él había sido marcado porque era lisiado, no podía caminar, y ahora estaba llamado a estar en la mesa en el cual eran cubiertos todas sus imperfecciones. Esta semana estaba pensando y recordando, y en uno de los primeros viajes que yo hice, que lo hice a Paraguay, y estaba recordando varios de los viajes de los que yo estuve realizando. Bueno, yo tenía 14 años, el primer viaje fue a predicar a La Guajira. Y me acuerdo, nunca voy a olvidar ese viaje a La Guajira. Ese viaje fue único. Eso fue, yo creo que de los viajes que marcaron mi vida. No solo por lo que Dios hizo, sino porque el carro en el que yo iba se estrelló y voló una sopa que estaba en el carro a todos los que estábamos dentro del carro. Quedamos bañados en papa criolla. Y me acuerdo de eso porque eso fue un viaje tan interesante. Pasó de todo. De todo. Yo no sé si fue por el agua, pero a mí me dio un daño de estómago impresionante. Y a las 3 de la mañana salgo para el baño corriendo, y resulta que para poder vaciar el baño hay que sacar agua del pozo, y para poder sacar agua del pozo había que tener la llave del candado del pozo. Y yo no sabía dónde estaban las benditas llaves. Y yo a las 3 de la mañana corriendo, me tocó despertar a los dueños de la casa: necesito las llaves del pozo, por favor. Entonces nunca voy a olvidar ese viaje porque fue uno de los más interesantes. Pasaron cosas extraordinarias, pero también cosas interesantes. Pero otro de los viajes que me acuerdo mucho es en Paraguay. Porque en Paraguay yo creo que tenía como unos 18 años. Y yo me fui con un presupuesto para Paraguay. Iba como por un mes para Paraguay. Y ese presupuesto se empezó a acabar porque me iba a hospedar una señora, y resulta que cuando yo llego a la casa, una semana después de estar hospedado en la casa de ella, ella me dice: ay, Dani, resulta que estoy sin empleo hace un mes y estoy viviendo de los ahorros, Dani. Entonces esta semana ya se me acabaron los ahorros y no tengo nada para darle de comer, y tengo que pagar 2 meses de arriendo. Entonces, ahora yo entré también en el problema de la familia, porque ya no teníamos nada que comer y estábamos orando para que no nos echaran de la casa. Entonces, eran días con mucha hambre, mucha hambre. De hecho, yo no le conté ni a mi mamá ni a nadie, no quería que se preocuparan. Pero me acuerdo que a veces yo me iba en las noches con lo único que tenía. Un día que tenía mucha hambre y solo me quedaban como 2,000 guaraníes, que vienen siendo, bueno, no me acuerdo en esa época cuánto era, pero era muy poquito. Y vendían unos hot dog con una salchicha que era como, no sé, radioactiva. Y eso fue lo único que comí esa noche. Pero esa semana estuvimos pasando situaciones difíciles. La verdad, había un poco de escasez con la comida. Y el fin de semana yo tenía que predicar en una iglesia. Yo estaba muy hambriento. Entonces el pastor me dice el día sábado: ¿y cuál es su comida preferida? Yo: no, a mí me gusta todo, yo como de todo. Y bueno, empezamos a hablar y me dijo: ¿y qué comidas típicas hay en Colombia? Le empecé a hablar de la bandeja paisa, empecé a hablar del chicharrón, pero le hablé de una cosa que quizás a algunos de ustedes no les gusta, pero a mí sí. Y le dije: ¿sabe que en el parque donde yo vivo venden oreja de cerdo? ¿A quiénes les gusta la oreja? Bueno, a esos 3 que les gusta, después del servicio vamos a comer oreja. Entonces resulta que yo le cuento eso, y él a eso como que le quedó sonando en la cabeza y estaba como pensando en la oreja de cerdo, la oreja de cerdo. Pues al día siguiente, el domingo, yo voy a predicar
Y él no sabía que nosotros no estábamos comiendo bien, pero había una mesa que era como 3 veces esta mesa. Y en este lado solamente había diferentes cortes de carne. En este lado había arroz, pastas, había un montón de cosas. Y acá una cabeza de cerdo entera. La cocinaron y la sacaron así. Dijeron, ay, como a usted le gusta la oreja de cerdo, le trajimos la cabeza. Pero yo tenía tanta hambre. Entonces yo no estaba tan pendiente de la cabeza, porque yo dije, quién sabe si sí la hicieron bien, si sí la limpiaron bien. Yo estaba pensando muchas cosas, pero la carne, desde que llegué la estaba viendo. Yo estaba feliz viendo esa carne. Yo estaba hasta desconcentrado. Yo predicaba y solo pensaba en la mesa. En serio, yo estaba ahí predicando y yo, Señor, muévete. Y en vez de tener visiones de Dios, tenía visiones. Yo veía la carne, veía el arroz, o sea, yo no escuché la voz de Dios. Yo solamente estaba teniendo visiones con todo lo que había en esa mesa. Cuando terminó de predicar, la gente se acerca a pedir oración y yo con ganas de ir a la mesa. La gente no sabía que teníamos una semana casi sin comer. Entonces, cuando ya nos pasan a la mesa, el pastor dice, bueno, estamos felices que esté con nosotros, qué bendición. Un pastor muy humilde, hermoso, de verdad, con un corazón increíble. Siempre lo llevo en mi corazón y lo recuerdo. No sé qué pasó con él, pero sí me acuerdo mucho de él. Y dijo, entonces vamos a orar por el hermano Daniel. Y yo dije, bueno, oren. Empezó a orar. Yo te doy gracias, Señor, por su vida. Gracias, y bendecimos estos alimentos. Te damos gracias, papá. Gracias porque tú has usado, Señor, los medios para tener estos alimentos para él. Y la cabeza del cerdo está aquí, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el cerdo que se sacrificó por nosotros. Y te doy gracias. Y gracias por los que cosecharon. Gracias, Señor, por aquellos que sembraron estas papas. Dios mío bendito, una oración como de 15 minutos. Y yo hambriento. De verdad, yo no sé por qué, pero oró por todo el mundo, oró por todo lo que nos íbamos a comer, uno por uno, por el que sembró la comida. Yo ya estaba desesperado, yo solamente quería comer. De verdad, yo tengo una oración y es: bendito alimento, bendito sustento que haces afuera, vení para adentro. Pero la oración de él era 15 minutos, hizo todo un tiempo de intercesión y mi estómago empezó a sonar. Yo solo sentía que algo sonaba dentro de mí. Pero no había nada más maravilloso que el momento en que el pastor dijo amén. Uy, no, a mí yo sentí una felicidad. Y no había nada más hermoso que estar sentado en esa mesa viendo la carne. Literal, había como varios cortes de carne, había un churrasco que lo partí y esa grasita salía así. Y bueno, empezamos a comer. Cuando pruebo la oreja, yo nunca en mi vida me había comido una oreja tan grasosa. Yo la probé y se me subió el colesterol, los triglicéridos, todo se me subió. Y él me decía, ¿no le gustó? Coma más, coma, es solo para usted. Nosotros acá no sabemos comer eso, cómasela usted. Y nunca voy a olvidar ese día. Primero porque comí con tanta hambre y tanta pasión. Los pastores estaban hablando y entonces, ¿y cómo es todo en Medellín? ¿Y qué tal en la ciudad? Y yo, todo muy bueno, gracias a Dios. Sí. ¿Y cómo vio la iglesia? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo sintió el ambiente espiritual? Muy bonito, y la comida muy rica, pastor. Yo solo pensaba en la comida. Pero ¿por qué estoy tocando ese tema? Porque muchas veces nosotros nos sentamos en la mesa y la mesa se vuelve un lugar que es un motivo de celebración. Y es algo que quizás se ha perdido en la cultura. Actualmente ya no hay mesa, ya solamente está la cama mientras estamos viendo televisión y el niño está por allá en la sala, quizás viendo muñequitos, y el papá o la mamá está, el papá por allá en otro lado y la mamá está en la cocina parada comiéndose el almuerzo. Y se ha perdido la cultura de comer en la mesa. Pero en realidad es algo tan extraordinario poder tener esos tiempos en la mesa, porque cuando nosotros estamos en la mesa podemos conectarnos con otras personas. Cuando estamos en la mesa nosotros podemos pasar tiempo de calidad, pero es estar en la mesa, no en el celular.
Porque también a veces están en la mesa y todos están en el celular y nadie habla con nadie y usted solamente le está escribiendo a su hermano que está al frente: ¿qué más? Está buena la carne. Y yo quiero que me acompañes a Proverbios 23 y versículo 1. Dice: cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez la intención tengas la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Entonces, quizás nosotros podemos ser invitados a diferentes mesas. Entonces, digamos que Oscar está siendo invitado a la mesa. Voy a llevarme esta silla. Bienvenido, listo. Imagínense que lleva una semana sin comer bien. Con 5 horas tiene. Entonces, ahí lo invitan a la mesa. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos sentados a la mesa, siempre hay temas de conversación. Y en la mesa nosotros podemos tener temas de conversación que nos llevan a aprender cosas nuevas, aprender cosas buenas, cosas malas. Muchas veces en la mesa se dan negociaciones, en las mesas pasa un montón de cosas. Pero él quizás se sentó hoy a la mesa del amor al dinero. O también se pudo haber sentado a la mesa del amor al yo, a la mesa del rencor, a la mesa del odio, a la mesa de tantas cosas que pueden estar dándonos de comer. Y lo que necesita el amor al dinero, lo que necesita el amor a nosotros mismos en exceso, lo que necesita el rencor, el odio, es tener un campo vacío que tiene hambre. Ya conmigo, un campo vacío que tiene hambre. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de inseguridades adentro, en nosotros empezamos a tener la necesidad de tener amor al dinero, porque necesitamos demostrarle a la gente que nosotros somos algo o somos alguien, que nosotros tenemos valor. Cuando nosotros quizás estamos llenas de heridas y traumas que han dañado profundamente nuestro corazón, entonces hay un vacío que empieza a pedir deseosamente, con todo su corazón, apasionadamente, que aquel que me hizo daño le vaya mal. Y empieza el rencor, empieza el odio, y todo aquello que nosotros vivimos nos genera un vacío que tiene hambre. Tiene hambre. Siempre tenemos hambre de algo. Y el problema es que podemos estar sentados a la mesa donde están sirviendo el alimento que nosotros no necesitamos. ¿Está conmigo? El alimento que yo no necesito. Podemos estar comiendo del amor al dinero, del odio, del resentimiento, del amor al yo. Todo soy yo, no hay nada más importante en la vida que yo. Yo soy lo más importante. Yo soy lo único que realmente existe. No, nada ni nadie existe a mi alrededor, solo yo. Podemos estar comiendo de eso y de eso nos nutrimos. Y todos necesitamos alimentarnos de algo para sentirnos vivos. La pregunta en esta noche es: ¿de qué tú te estás alimentando? ¿Qué es lo que tú estás comiendo? ¿Te has hecho la pregunta? Porque aquello de lo que nosotros comemos es de lo que nosotros nos vamos a nutrir. ¿Y qué es lo que tú puedes estar comiendo que está destruyendo tu vida, que está haciendo daño, que está siendo lo más importante en tu vida? La palabra altar significa que ponemos en el lugar más alto. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el altar de tu vida? ¿Es Dios el altar de tu vida? ¿Es a Dios a quien tienes en el altar de tu vida? ¿O eres tú mismo quien está en el altar de tu vida? ¿O es el enojo, la rabia lo que está en el altar de tu vida? ¿O es el amor al dinero lo que está en el altar de tu vida? ¿Qué es lo que hay en el altar de tu vida? Porque eso que tú tienes en el lugar más alto es de aquello de lo cual tú estás comiendo. Es aquello de lo cual tú te estás nutriendo. Y es eso en lo que tú te estás convirtiendo. Entonces, ¿por qué estoy hablando acerca de esto de la mesa? El punto es, yo estoy hablando acerca de la mesa porque desde el Antiguo Testamento yo veo a Moisés que Dios lo llama a levantar el tabernáculo. Y quiero que acá estén muy pendientes porque si no se van a perder algunos. El tabernáculo, ya puede sentar en otra mesa aquí. Ya vi que usted no tiene hambre de esas cosas. En el Antiguo Testamento Dios llama a Moisés para levantar el tabernáculo.
¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un templo movible en el cual Dios estaba. Entonces Dios llama a Moisés para que él prepare el tabernáculo, pero le da instrucciones específicas de cómo debe de construir ese tabernáculo. Y ese tabernáculo tiene una puerta, tiene el lugar santo, el lugar santísimo, tiene un candelabro, tiene un lugar para sacrificios, y este lugar tiene diferentes utensilios. Pero una de las cosas que tenía el tabernáculo era ese templo. Una de las cosas que tenía era una mesa. Y resulta que en esa mesa habían 12 panes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así me los trajeron completos. Entonces, esos 12 panes que estaban en la mesa siempre estaban allí, y luego de cierto tiempo los sacerdotes comían del pan. Y esos panes, 12 panes, tipifican las 12 tribus. Entonces, esa mesa era llamada la mesa de la presencia. Diga conmigo, la mesa de la presencia. ¿Por qué era la mesa de la presencia? ¿Alguien sabe por qué? No, bueno. Era llamada la mesa de la preposición, y la preposición significa presencia. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra preposición, significa presencia. Entonces, esa era la mesa de la presencia. ¿Qué quiere decir que hay presencia? Que alguien estaba ahí. Siempre alguien estaba observando la mesa. Siempre alguien estaba sentado a la mesa. Siempre alguien estaba atento a la mesa. Había alguien presente en medio de la mesa. Entonces, cuando yo veo la mesa en el Antiguo Testamento, yo puedo ver que la mesa tipifica la presencia y la comunión. Diga conmigo, presencia y comunión. Presencia y comunión. Y por esa razón yo he estado sintiendo a Dios hablándome fuerte esta palabra a mi corazón. Y los grupos que tenemos, que se llaman grupos de conectados, ahora se van a llamar grupos de mesa. ¿Les gusta el nombre? Listo. No es que van a llevar juegos de mesa, no. ¿Sí? Claro que los pueden llevar. Pero grupos de mesa. Grupos de mesa. Entonces, vamos a tener esos grupos de mesa. ¿Por qué? ¿Qué cosas experimentamos cuando estamos en la mesa? ¿Qué cosas pasan cuando nosotros estamos en la mesa? Hay dos cosas. Uno, hay presencia, y dos, hay comunión. ¿Qué hay? Presencia y hay comunión. Esas dos cosas pasan y ocurren en la mesa. Y yo siento que Dios lo que nos está llamando es a dejar de estar sentándonos para comer acerca de nosotros mismos, para comer simplemente de nuestros deseos, para comer quizás del odio, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la frustración, para dejar de comer quizás del amor al dinero, para ahora Él invitarnos a comer a la mesa con Él. Él nos está invitando a la mesa. Entonces yo veo la mesa que está dentro del tabernáculo, representando comunión y presencia de Dios. Pero yo también veo la mesa en el momento en el cual el rey David manda a llamar a Mefiboset. Y Mefiboset era el nieto de Saúl, quien era el rey. Entonces, para, digamos, concluir la historia, Saúl no se había portado muy bien con David, y Saúl había muerto, y al parecer el único que quedaba vivo de la familia de Saúl era Mefiboset. Entonces David pregunta: ¿hay alguien que quede de la familia de Mefiboset, perdón, de Saúl? Y está preguntando y dicen: sí, hay alguien, y se llama Mefiboset. Entonces van y lo buscan y lo encuentran. Pero él tenía una característica. Mefiboset, cuando estaba pequeño, lo dejaron caer. ¿Sí o no? ¿Cierto? No mire a la persona a su lado diciendo: usted fue Mefiboset, mi hijo, lo dejaron caer de chiquito. Él le nota. Pero a Mefiboset lo dejaron caer, y como consecuencia él quedó lisiado. Él no podía caminar. Entonces Mefiboset tenía una vida pasada llena de amargura, llena de dolor, llena de temor, llena de frustración, porque ahora toda su familia había sido asesinada, se había muerto, y él era el único que quedaba. Pero no solo eso, la familia que tenía había cometido tantos errores que ahora él era marcado por los errores de su familia.
Y no solo eso, su familia tenía mucho dinero, tenían muchos recursos. Es que su abuelo era el rey y ahora él pasa a no tener nada. Entonces yo quiero que usted se imagine la vida de Mefiboset. Creció en un hogar y en una cuna rica. Tenía todo, tenía herencia. Y resulta que él, teniendo herencia, de un momento a otro lo pierde todo. Queda lisiado, no tiene nada, pierde su familia y no tiene herencia. ¿Se imagina usted eso? Que usted le diga, no, es que usted es el dueño de todos estos apartamentos, usted es el dueño, quizás futuro dueño de todo lo que hay alrededor, y que el día de mañana le digan, le quitaron todo, ya usted no tiene nada, ya usted no tiene ni siquiera a su familia que lo acompañe, y fuera de eso, usted quedó lisiado y no puede trabajar. Solo, lisiado, sin recursos, sin nada. Entonces Mefiboset estaba en amargura, estaba quizás viviendo tiempos en los cuales estaba escondiendo, y llega de repente personas para buscarlo, a decirle, venga, David mandó a preguntar por usted. Él dijo, ¿quién queda de la familia de Saúl? Y Mefiboset, yo me imagino que estaba asustado. Yo quiero que se imagine esto. Es que Mefiboset estaba quizás en una de las condiciones más difíciles. Estaba escondido, estaba pasando situaciones difíciles, estaba en un momento en el que dijo, perdí todo, ya no tengo nada, ya estoy lisiado, ya no puedo caminar, ya no tengo nada, absolutamente nada. Y una de las cosas que pasa es cuando nosotros estamos quizás paralíticos espiritualmente, es en ese momento en el cual sentimos que no podemos orar, que ya no hay propósito en nuestra vida, que Dios tiene planes con todos menos conmigo. Y quizás tú puedes decir, yo no estoy lisiado, pero estás lisiado espiritualmente. Quizás no estás avanzando, no estás viendo fruto, no estás viendo nada en tu vida, no estás teniendo comunión con Dios, porque estás lisiado. Quizás tienes tanta amargura por cosas del pasado, por cosas que incluso pudieron haber hecho tus papás y tus familiares, y tú te sientes avergonzado. Yo no sé cuántas cosas puedan estar pasando en tu vida, pero sí te puedo decir una cosa. En ese momento llegaron por Mefiboset, y yo creo que él estaba asustado. ¿Por qué? Porque quienes lo buscaron eran las personas que caminaban con alguien al cual su abuelo le había hecho mucho daño. Entonces él se estaba imaginando, van a venir a matarme también. Porque es que si estaban persiguiendo, si mi abuelo le hizo tanto daño y murió por consecuencia de eso, ahora yo creo que me van a matar también. Me alcanzó toda la maldad de lo que hizo mi abuelo. Pero cuando llegan le dicen, el rey te mandó a llamar. Y lo llaman. Cuando lo llaman y él llega, el rey está en el palacio con la mesa y le dice a Mefiboset, siéntate en la mesa. Mefiboset llega, se sienta en la mesa y dijo, esta gente tan rara, le dan comida a uno antes de matarlo. Eso está muy raro. Coma, coma. Y en ese momento Mefiboset se da cuenta de una cosa. Él había sido invitado para comer con el rey, pero no solamente eso, sino había sido invitado para comer todos los días de su vida